Buenas tardes, pues hoy tenemos el tema de filosofía oriental. Gracias. Estuve viendo dos filosofías en Wikipedia, la filosofía budista, lo que habías comentado tú la semana pasada, y la filosofía, el taoísmo, pero no forman, como lo mencionaste tú también la semana pasada, perdón, no forman no es una religión, es una filosofía religiosa, ¿no? Es una filosofía religiosa porque no se enfocan mucho en Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el taoísmo en el año 600 antes de Cristo, Lao Tse, el filósofo chino, creó el taoísmo. Y como no sé si lo vieron ahí en Wikipedia, más o menos lo que dice, es una metáfora que él usa para explicar lo que es el yin y el yang, ¿no? El yin es la fuerza positiva, la luz, el yang es lo negativo y todo, pero no es como en el cristianismo que le damos una categoría inferior a la noche o a lo malo y le damos una categoría superior a lo bueno, no. En el caso del taoísmo, el yin pone la metáfora de que es como la parte de la montaña que le da luz, le da el sol. Y el yang es la parte de la montaña que le da la sombra. Y el Tao, que es la síntesis, que es precisamente de ahí seguramente se tomó Hegel, su teoría dialéctica, o Platón, de la tesis, antitesis y síntesis, pues exactamente lo mismo, el yin, yang y Tao. Y Tao significa el camino, es algo que nunca se alcanza, ¿no? Pues el Tao es la síntesis de los dos principios complementarios, que en realidad son complementarios, no es como en el cristianismo que se ve un lado positivo y un lado negativo, sino que son complementarios. El filósofo Lao Tse los ve como complementarios. Hay una historia taoísta muy bonita que refleja más o menos la filosofía taoísta. Le cuenta que un hombre tenía un caballo y se le perdió. Entonces su asalariado le dijo: se te fue el caballo. Bueno, le dice, ¿quién sabe si para bien o para mal? No, pues para mal, le dice. No, dice, ¿quién sabe si para bien o para mal? Al día siguiente el caballo regresó con varios caballos salvajes. Y el asalariado llegó con el patrón, no, pero bien entusiasmado. Oye, mira qué buena suerte. Pero buena suerte de que sí, mira, trajo más caballos. El caballo perdido trajo más caballos. Pues sí, pero dice, ¿quién sabe si para bien o para mal? No, pues para bien, no, ¿quién sabe? Y luego el hijo resultó que se fracturó una pierna por andar domando un caballo salvaje. Y el patrón dijo, cuando vio eso, ¿quién sabe si para bien o para mal? No, pues para mal, si tu hijo se fracturó, no, dice, ¿quién sabe? Al día siguiente llegó un ejército reclutando soldados para la guerra y el hijo se salvó de ir gracias a la fractura. Entonces, lo que el taoísmo explica, yo como estuve leyendo ayer, es de que es una filosofía nada más que trata de que nosotros nos insertemos en el proceso natural de la existencia, nos integremos al proceso natural de la existencia. Entonces la muerte va a tener la misma categoría que la vida, la misma importancia, no va a ser, o sea, vamos a ser niños infantiles o no nos vamos a estar integrando todavía en nuestra conciencia en la naturaleza si todavía vemos la muerte como algo indeseable o algo nefasto, ¿no? De acuerdo a esta filosofía de Lao Tse. Y pues bueno, ahorita les sigo comentando más, ¿no? Bueno, efectivamente, como tú mencionas, ahí en Wikipedia explica que las filosofías orientales son consideradas más bien como filosofías, no religiones, porque carecen de un dogma revelado. Y que, bueno, hay algo que menciona que nosotros los cristianos occidentales vemos a través del tamiz del cristianismo, de nuestra construcción cultural cristiana,
nuestro lente cristiano construido occidentalmente, vemos esas religiones, esas filosofías, y las vemos a través del tamiz cristiano. Entonces, es lo que menciona ahí, ¿no? Y que, lo cual este es un aspecto que nos aleja de un entendimiento más cabal de estas doctrinas filosóficas. También se consideran filosofías religiosas, ¿verdad? Y hay muchas. Está como les digo, está el confucianismo, no lo estudié. Está el taoísmo chino, está el budismo, está otras, hay que la religión coreana, hay varias, ¿no? El hinduismo no sería lo que tú has mencionado del Bhagavad Gita, etcétera. Ahora, hablando del budismo, Buda, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Tú hablabas de las 4 verdades. La primera verdad, lo voy a repetir, ¿no? El primer concepto que se establece para la estructura doctrinal del budismo es: la vida es un sufrimiento. ¿Tú me recuerdas la cuarta? A ver, creo que la cuarta la olvidé. La 2 es de que la causa de ese sufrimiento es el deseo, de deseos que nunca satisfacemos plenamente. La tercera verdad es que la única manera de aliviar el sufrimiento es eliminando el deseo. ¿Y cuál era la cuarta? La cuarta es, para llegar al nirvana hay un camino de 8 nobles senderos. Ajá. Ok, sí es cierto. Para llegar al nirvana, gracias. Bueno, esa no la puedo desarrollar porque no la recuerdo muy bien, pero sí, efectivamente, el nirvana es un estado mental donde tú logras, un estado de conciencia, la eliminación de los deseos para aliviar el sufrimiento. Bueno, esta es verdaderamente también habla de el budismo le da mucho importancia a la causa-efecto. O sea, habla del karma, por ejemplo, de que el karma es producto tiene una causa, y esa causa produce un efecto, y esa es la razón, ¿no? Ese es un énfasis que da mucho el budismo en la relación de causa-efecto, y que los karmas y los dharmas, pues por ejemplo el karma es un efecto negativo, ¿verdad? Por ejemplo, si mi causa fue que en una vida yo lastimé, en mi otra vida yo voy a pagar un karma que va a ser, a lo mejor voy a reencarnar en un ser, no sé, en alguna planta, en algún animal, no sé, y así, ¿no? Pero lo que el hombre necesita es terminar con ese ciclo de reencarnaciones, ¿no? Porque parece que es nociva, según el punto de vista budista, es nociva esa trampa de estar reencarnando y reencarnando y reencarnando y pagando karma. Entonces, ellos también hablan mucho del budismo, habla de la encarnación de un avatar, ¿sí estoy bien? De un avatar que va a ser una especie de ser iluminado, que va a nacer, y desde niño va a ser escuchado, adorado, no sé, como el Dalai Lama. Y bueno, hasta ahí terminé, ahorita hago una crítica de esto. Bueno, miren, fíjense que ahorita que mencionaba sobre lo del Bhagavad Gita, Bogarín, el libro de Mormón también habla de una guerra entre dos pueblos que se llamaban, en el término general, lamanitas y nefitas. Los nefitas eran de tez blanca, de tipo judío blanco, y los lamanitas eran como aztecas, vamos a decir, una tez diferente. Y los lamanitas eran rebeldes a la voluntad de Dios, o sea, no creía más que nada en una tradición de un libro sagrado que había sido recuperado y que venía desde la tierra judía.
no creían en que era un Mesías que iba a venir. Y los nefitas sí, de ahí que hubo una división de creencias, una división de dos pueblos. El libro de Mormón lo narra. Y el libro de Mormón se puede considerar un libro épico, así como el Bhagavad Gita es un libro épico. Nada más que el Bhagavad Gita narra la historia épica muy antigua de una región de la India. El libro de Mormón narra esas épicas en la región de América. Y aunque hay una escena donde también interviene un análisis filosófico de una circunstancia tal como tú lo mencionabas ahorita, sobre el destino de un guerrero que decide ir o no ir a matar a su familia. En esta ocasión sucedió que un grupo de jóvenes militares deciden, por amor a sus hermanos que los querían matar, para hacerles entender, conciencia de que el matar no es bueno y que deben de creer en un Dios que los creó no para matar, sino para vivir en armonía y amar a su prójimo, vamos a enterrar nuestras espadas y dejarnos matar. Y tal como tú lo mencionabas, al cabo que el arma es inmortal. Y en el libro de Mormón se esconden las espadas y se deja, y es algo un poquito parecido como, y mueren, es algo parecido como lo que sucedió con los cristianos en la Roma, ¿no? que eran mártires en los circos, ¿verdad? Que llegaban los emperadores romanos que se estaban diciendo, debemos de estar locos, porque estos hombres nos bendicen y nosotros les estamos matando, y nos dicen que nos perdonan y que debemos de estar mal nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces cuando, bueno, hay una, José mencionaba sobre los argentinos. Fíjate que lo del budismo y el sufrimiento, te voy a decir algo. Buda, yo creo que padecía un trastorno de estado de ánimo, que es el trastorno de estado de ánimo que se llama depresión mayor. Él sufría de depresión. De acuerdo a las teorías modernas, la depresión es una persona que tiene una estructura mental psíquica que ve todo, lo ve pesimista. Y claro, una persona que también padezca esa misma trastorno psicológico, pues se va a identificar con el budismo. Y otra cosa es, tú mencionabas sobre los argentinos. Fíjate que los argentinos, después de una generalización, considero que tienen un problema que son muy antisociales. Tienen grandes virtudes, son muy talentosos, grandes escritores, grandes deportistas, un gran país, pero son conocidos en el estereotipo de que son muy ególatras, ¿no? Que está el chiste de que el argentino que se salió de la Ciudad de México para ver cómo se veía la Ciudad de México sin él, ¿no? Es el chiste, ¿no? Y sí, como que hay cierta antisociabilidad natural, que son un poco antisociales. Inclusive una señora dice que en Buenos Aires, una ciudad muy bonita, no les gusta que sea visitada por extranjeros, no son buenos anfitriones como los mexicanos, ¿no? Fíjense que, hablando de Karl Popper y su libro, ¿cómo se llama? Bueno, él echó por fuera el marxismo, ¿no? Echó por tierra el marxismo. La sociedad abierta y sus enemigos. El libro de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Karl Popper sostiene que hay que recibir la retroalimentación de la sociedad para que el sistema político funcione. De lo contrario, quien es tiránico y no acepta la opinión y crítica de los usuarios que están recibiendo el servicio político, es un tirano y eso está mal, ¿no? O sea que todo, como tú dices, todos los sistemas de gobierno políticos deben de ser puestos a prueba por el mismo usuario, ¿no? Y es el que debe estar opinando qué cambiar y cómo ajustarlo. Ahora,
En el libro yo creo que hay muy pocas teorías, ahorita tú que mencionabas de la teoría de Dawkins, digo, nunca había oído hablar voy a investigar, pero que yo sepa, yo pienso que hay pocas teorías, y recordando que la lógica nos ayuda a distinguir la idea del juicio y el raciocinio, que a veces nos confunde, no debemos de confundirnos lo que es una hipótesis y una teoría. Una teoría es un razonamiento, y hay pocas teorías. Yo creo que si acaso las más famosas, la teoría de la evolución, la teoría del psicoanálisis de Freud, la teoría atómica de Dalton o de Rutherford, etcétera. Hay pocas, la teoría de Darwin, o sea, hay pocas teorías, ¿no? Pero hay muchas hipótesis, cada quien puede. Y un predicador evangélico, John Edwards, de Nueva Inglaterra, menciona Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, donde él hace un análisis comparativo de todas las creencias mitológicas de todas las culturas. En su capítulo del padre, el padre que regaña, dice que John Edwards predicaba de esta manera. Él decía que la ira de Dios era como una presa que se iba aumentando el agua, y que el pecador Juan no hay problema, todo va bien, pero no sabía que Dios, para él era un placer destapar, o sea, que siguiera aumentando el agua para destapar y que viniera a arrasar, que arrasara la inundación, ¿no? Que él ponía esa metáfora, esa alegoría, ¿no? Para inculcarles el temor a Dios, ¿no? El temor a Dios, de que como no ven la consecuencia inmediata, no saben que Dios solamente está esperando que el agua suba, ¿no? Para que sea más fuerte el golpe. Y en este libro Joseph Campbell hace un análisis comparativo como les digo, y él pone una metáfora. Él es psicoanálisis del mito, él se apoya en Carl Jung y en Sigmund Freud, y hace una síntesis de los dos. Y él, por ejemplo, poniendo esta metáfora, él dice que la verdad es como una esfera blanca, ¿no? Que no todos accesan a esa verdad, pero hay mucha interferencia. Entonces, los grandes mitos como Edipo Rey, las grandes novelas de la literatura, los grandes escritores y los grandes filósofos, de alguna forma han accesado a esa verdad, pero cuando la bajan a la tierra, la tienen que codificar. Y el trabajo de nosotros es estar decodificando esos mitos, que en realidad todos van hacia una misma verdad, en todas las culturas. Y él habla de que el monomito viene siendo el sueño, que nosotros también al soñar accesamos, pero con más interferencia. Por eso nuestros sueños son más locos, y nuestros sueños salen muy codificados de manera que no entendemos, pero es lo mismo, ¿no? Tan es lo mismo que una vez un señor soñó que estaba clavando shingles en el techo de su casa, se le cayó el martillo, le pegó al papá, el papá se cayó muerto, él lo vio y llega su mamá y le dice: no te preocupes, hijo, fue un accidente, lo importante es que ahora tú vas a hacerte cargo de mí, y le da un abrazo. Entonces, de manera individual, todos estamos accesando a las mismas verdades, pero los mitos han sido puestos por grandes iluminados, ¿no? O las grandes novelas, ¿no? Bueno, yo pienso que referente a lo que mencionabas de la psicología, la psicología sí estudia el pensamiento, pero el pensamiento también relacionado con la conducta del individuo, ¿no? Ahora, hay una novela que se llama el preciosismo. Fue una corriente literaria aristócrata de los francesa, de escritores para cuentos para niños, para inculcar el preciosismo, es la aristocracia, ¿no? Entonces, La Bella y la Bestia, en esa película conocida, caricatura de Walt Disney, hay una historia interesante. Vamos decodificando este mito, porque Lao Tse hablaba del Tao, y el Tao es el no ser, y el no ser es invisible, es el lado invisible de las cosas, o sea, y es el camino que nunca se alcanza.
nunca alcanza perfectamente el equilibrio. Acuérdense que el taoísmo es, los opuestos son complementarios, no es como en el cristianismo. Aunque el libro de Mormón dice, muy acercándose al taoísmo, dice que es necesario que exista una oposición en todas las cosas. Bueno, me regreso a La Bella y la Bestia. En La Bella y la Bestia, una bruja que quiso seducir a un joven príncipe, que este se negó, ella lo castigó convirtiéndolo en una bestia, y vivía en un castillo, y él iba a sanar de esa herida hasta que llegara una mujer que sinceramente lo conociera y descubriera su belleza interior, porque la bruja no logró tocar su belleza interior, nada más su belleza exterior. Por eso esa caricatura es tan interesante, porque la bella, así se llamaba la jovencita, se enamoró de los modales. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una señorita está casada con un señor viejo? Y es real, que la parte espiritual, aclaro, ¿no? Ovidio, en su libro Metamorfosis, contaba muchas historias de amor donde la pareja o la mujer se convertía en paloma. O sea, siempre había una transformación. En este caso, Metamorfosis, eso es una transformación. Entonces, la ranita que se convierte en príncipe, hay una transformación. Entonces, también aquí en La Bella y la Bestia se convierte en un joven apuesto cuando ella lo acepta finalmente por sus modales y deshace el encantamiento para que viva feliz, ¿no? Entonces, mencionabas tú sobre, Boverín, sobre el manejo de las masas, ¿no? Fíjense que el budismo tiene mucho el punto de vista psicoanalista. Si le aplicamos el psicoanálisis al budismo es muy interesante, ¿no? Es muy sencillo, y yo lo veo así, ¿no? Hay un rey, como tú decías, que quiere manipular a masas, y tiene muchas hembras, muchas mujeres. Él no sufre, como tú lo dirías bien, sufren los pobres, ¿verdad? Es cierto. Entonces, el mecanismo de defensa de un pobre tiene que ser que no puede mantener a una mujer, porque es pobre y es sojuzgado, ¿no? Y aquí nos vamos a la teoría freudo-marxista de los filósofos modernos, en donde el control de las masas es para reprimir el sexo y en cambio puedan sublimizarlo a través del trabajo laboral, ¿verdad? Esa es la razón. Aquí tenemos filósofos freudo-marxistas como este alemán que estuvo en México, ¿cómo se llama? Eric Fromm y otros, ¿no? Eric Fromm y otros, bueno, y me iba a esto, ¿no? Entonces, el pobre budista tiene que aceptar el budismo y tiene que eliminar el deseo de una mujer. Por eso viene la vida asceta. Es el mecanismo de defensa, dada su pobreza, que no puede tener una mujer, un amor, lo hace en el sufrimiento, porque como él es pobre, la va a desear, pero ella se va, no lo quiere porque es pobre. Entonces la única manera de poder sobrevivir y que ella se une a todas las mujeres con el rey, la única manera para él de poder sobrevivir y contrarrestar ese dolor es eliminando el dolor, el deseo. Es más fácil para él eliminar el deseo a través de una vida ascética que pelear que querer conquistar el amor, ¿verdad? Eso es fíjense que el libro de Mormón es un libro antiguo que ha sido poco estudiado, pero hay muchos libros como el libro de Urantia, que fue revelado hace poco en Chicago por un psicólogo, digamos, esto fue como en el año de 1960 más o menos. Es un libro también complejísimo, que no habla mucho de ascetismo, sino habla de matrimonios plurales. En la Biblia, Abraham hizo un convenio con Dios de que su descendencia iba a tener multitud de descendientes, muchos hijos. Entonces, por eso el mormonismo polígamo y el islamismo árabe tienen más en común que el cristianismo medieval asceta con el ascetismo budista. O sea, por ahí
los griegos, por ejemplo Platón era conocedor del hinduismo, los presocráticos. Por ejemplo, Lao Tse habla de, tú ahorita que hablabas del Mahabharata, de las épicas y de la guerra, y ensalzabas el valor de la guerra, me estaba acordando de Heráclito. Digo, me pongo a pensar, yo creo que Heráclito, que decía el logos es la guerra, debería de haber leído el Mahabharata, ¿no? Entonces, el libro de Urantia habla de matrimonios plurales. El libro de Urantia es un libro complejísimo, un poco conocido. El libro de Mormón habla en ese aspecto también, pero reprime el matrimonio plural, lo menciona de paso. Es un libro que sería importante conocer, ¿no? ¿Qué más? Tú hablas, sí, la idea de la sacralidad del texto, por ejemplo, tú dices, les mencionaba la vez pasada que en los libros de historia mencionaban que en la guerra del Pacífico se mencionaba que hubo 2000 bajas japonesas y 1000 bajas norteamericanas en la isla de Tawara, en la batalla de Tawara, no me acuerdo el nombre. Son aproximaciones. Igual la Biblia te puede decir, el hato de puercos eran 5000 puercos los que cuando Jesús sacó fuera esos demonios, el endemoniado, se posesionaron en los 2000 puercos. Pues si tú le dices a un pastor que a lo mejor eran 1999 o no sé qué, pero la Biblia da un número generalizado. Entonces, y esa idea de la sacralidad de los textos, ¿no? Los textos, lo que diga es sagrado. Tengo un amigo que le gusta la dianética de Howard Hughes y siempre me dice, no, es que los datos reales. Bueno, yo le digo, mira, no puedes hablar de datos reales en temas como filosofía, sociología, filosofía, humanismo, arte, porque como decía Augusto Comte en la clasificación de la ciencia, la más exacta es matemática. Si tú mezclas matemática con otra ciencia, la puedes hacer medible, cuantificable y más exacta, que no haya diferencias de opinión. Pero yo me he encontrado que hay mucha gente que se desespera porque no quiere encontrar una unificación de pensamiento como en las matemáticas. 2 más 2 son 4 y todos el mundo estamos de acuerdo en eso. Y cuando se habla de religión y de filosofía, o de política, yo encuentro que hay gente que se desespera, y digo, bueno, es que se desespera porque no entiende que este es un tema de diferencia de opiniones. O sea, que a ti te puede gustar la música de Mozart, a ti te puede gustar la música de Beethoven, y no es absurdo querer encontrar un consenso universal, unitario, en temas de arte, ¿no? Pues así de absurdo es querer desesperarme porque yo quiero que a todo mundo le gusten los chilaquiles. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos temas, en realidad lo que hacemos en cada participación es hacer un discurso estético, que es crear una imagen, una ilusión estética que nos atrape y nos seduce. Pero eso es nada más que es una obra de arte en nuestros 5 minutos. No pretendo convencer, o no pretendo... Puedo convencer dependiendo de mi elocuencia y de lo estético de mi ilusión, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea la verdad, no quiere decir que sea un dato real.